Vamos a leer El imperialismo, fase superior del capitalismo por Vladimir Lenin. Prólogo. El folleto que ofrezco al lector lo escribí en Zúrich durante la primavera de 1916. Dadas las condiciones en que tenía que trabajar allí, tropecé, obviamente, con cierta escasez de publicaciones francesas e inglesas y con una gran carestía de materiales rusos. Sin embargo, si utilicé, con la atención que mi juicio merece, el libro de J. A. Hobson, la obra inglesa más importante sobre el imperialismo. Este folleto está escrito con un ojo puesto en la censura zarista. Por esta razón, además de verme obligado a limitarme estrictamente a un análisis exclusivamente teórico, a un análisis específicamente económico de los hechos, también tuve que formular con la mayor de las prudencias las pocas e indispensables observaciones políticas, para lo cual me valgo de alusiones y utilizo un lenguaje alegórico. Ese maldito lenguaje esóptico al que el zarismo obligaba a recurrir a todos los revolucionarios cuando tomaba la pluma para escribir una publicación, entre comillas, legal. Ahora, en estos días de libertad, resulta doloroso releer los pasajes que fueron mutilados, comprimidos, atenazados por temor a la censura zarista, para decir que el imperialismo es la antesala de la revolución socialista, que el socialchauvinismo, socialismo de boquilla, pero chauvinismo en los hechos, es una traición completa al socialismo, la total deserción al campo de la burguesía, que esta división en el movimiento obrero está relacionada con las condiciones objetivas del imperialismo, etc. Me veo obligado a recurrir a un lenguaje servil y por eso a los lectores interesados en el aspecto debo remitirles a los artículos escritos en el extranjero entre 1914 y 1917, que serán reeditados en breve. Vale la pena destacar, sobre todo, un pasaje de las páginas 119 y 120 para mostrar al lector, de una manera aceptable para los censores, cómo mienten descaradamente los capitalistas y socialchauvinistas que se han puesto de su parte, a quienes Kautsky se opone con tanta inconsecuencia, en lo referido a las anexiones, para mostrar cómo sin ninguna vergüenza encubren las anexiones de sus capitalistas. Me veo obligado a citar, como ejemplo, Japón. El lector atento sustituiría fácilmente Japón por Rusia y Corea con Finlandia, Polonia, Curlandia, Ucrania, Jiva, Bujara, Estonia y otros territorios de población no rusa. Confío en que este folleto ayudará a comprender el problema económico fundamental, es decir, la esencia económica del imperialismo, sin cuyo estudio es imposible comprender y evaluar la guerra y la política modernas. El autor, Petrogrado, 26 de abril de 1917. Prólogo a las ediciones francesa y alemana. Como se dice en el prólogo de la edición rusa, este folleto fue escrito en 1916 con un ojo puesto en la censura zarista. Actualmente no me es posible revisar todo el texto, ni, quizás, fuese aconsejable, ya que el objetivo principal del libro era, y sigue siendo, presentar, con la ayuda de estadísticas burguesas irrefutables y de declaraciones de estudiosos burgueses de todos los países, una visión de conjunto de la economía capitalista mundial, en sus relaciones internacionales a comienzos del siglo XX, en vísperas de la Primera Guerra Imperialista Mundial. Hasta cierto punto, será incluso útil a muchos comunistas de los países capitalistas avanzados convencerse con el ejemplo de este folleto, legal desde el punto de vista de la censura zarista, de la posibilidad y necesidad de utilizar incluso los requisitos legales más pequeños que todavía están a disposición de los comunistas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Francia, tras las recientes detenciones en masa de comunistas, para demostrar la total falsedad de las concepciones y esperanzas de los socialpacifistas respecto a la democracia mundial, intentaré proporcionar en este prólogo lo más esencial que se deberá añadir a este folleto pasado por la censura. En el folleto se demuestra que, por ambos lados, la guerra de 1914 a 1918 fue una guerra imperialista, es decir, una guerra anexionista, depredadora y de rapiña, una guerra por la división del mundo, por la partición y el reparto de las colonias y de las esferas de influencia del capital financiero. Naturalmente, la prueba del verdadero carácter social, o mejor dicho, del verdadero carácter de la clase de la guerra, no se encontrará en la historia diplomática de la guerra, sino en un análisis de la situación objetiva de las clases dominantes en todas las potencias beligerantes. Para describir esa situación objetiva, no hay que tomar ejemplos o datos aislados. Dada la extrema complejidad de los fenómenos de la vida social, siempre es posible seleccionar varios ejemplos o datos separados para demostrar cualquier tesis, sino tomar todos los datos sobre los fundamentos de la vida económica de todas las potencias beligerantes y del mundo entero. Son precisamente datos resumidos e irrefutables de este tipo los que usé al describir el reparto del mundo en 1876 y 1914.
y el reparto de los ferrocarriles en todo el globo en 1890 y en 1913. Los ferrocarriles son una suma de las principales ramas de la industria capitalista: el carbón, el acero y el hierro. Una suma y el índice más indiscutible del desarrollo del comercio mundial y de la civilización democrático-burguesa. La conexión de los ferrocarriles con la gran industria, los monopolios, los consorcios patronales, los cárteles, los trusts, los bancos y la oligarquía financiera está señalada en los capítulos precedentes de este libro. La desigual distribución de la red ferroviaria, su desarrollo desigual, es una síntesis, por así decirlo, del capitalismo monopolista moderno a escala mundial. Y esta síntesis demuestra que las guerras imperialistas son absolutamente inevitables bajo este sistema económico, mientras exista la propiedad privada de los medios de producción. Aparentemente, la construcción de ferrocarriles es una empresa simple, natural, democrática, cultural y civilizadora. Esta es la opinión de los profesores burgueses pagados para embellecer la esclavitud capitalista, y es también la opinión de los filisteos pequeño burgueses. Pero es un hecho que los lazos capitalistas, que mediante múltiples cruces ligan esas empresas con la propiedad privada de los medios de producción en general, han transformado dicha construcción en un medio para oprimir a 1.000 millones de seres humanos, en las colonias y semicolonias, es decir, a más de la mitad de la población mundial, que vive en los países dependientes, así como los esclavos asalariados del capital en los países, entre comillas, civilizados. La propiedad privada, basada en el trabajo del pequeño propietario, la libre competencia, la democracia, todos esos eslóganes con los que los capitalistas y su prensa engañan a los obreros y a los campesinos, pertenecen a un pasado distante. El capitalismo se ha convertido en un sistema mundial de opresión colonial y de estrangulamiento financiero de la aplastante mayoría de la población del planeta por un puñado de países, comillas, avanzados, y ese, comillas, botín, es compartido entre 2 o 3 potencias mundiales saqueadoras armadas hasta los dientes: Estados Unidos, Gran Bretaña y Japón, que arrastran al mundo entero a su guerra por el reparto de su botín. El Tratado de Brest-Litovsk, pie de página. El Tratado de Paz entre la Rusia soviética y Alemania y Austria-Hungría, firmado el 3 de marzo de 1918 en Brest-Litovsk. La delegación soviética estuvo encabezada por Trotsky. Sus condiciones eran dracónicas, pero los bolcheviques, presionados también por las actividades militares de los blancos, estimaron que bajo ningún concepto podían continuar en la guerra mundial. Este tratado, impuesto por la Alemania monárquica, y el posterior y mucho más brutal e infame Tratado de Versalles, impuesto por las repúblicas, entre comillas, democráticas de Estados Unidos y Francia, y también por la, entre comillas, libre Gran Bretaña, han prestado un servicio muy útil a la humanidad, al desenmascarar al mismo tiempo a los plumíferos a sueldo del imperialismo y a los reaccionarios pequeñoburgueses, quienes, aunque se califican a sí mismos de pacifistas y socialistas, alababan el wilsonismo. Pie de página. Referencia política a Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos en 1912 a 1920, y que durante la Primera Guerra Mundial se ofreció como mediador, proponiendo una paz sin anexiones ni reparaciones. Su programa para la paz mundial, junto con los 14 puntos y la Liga de las Naciones, como Tribunal Mundial, fueron aclamados por todos los liberales y reformistas. Estos pacifistas y socialistas insistían en que la paz y la reforma son posibles bajo el imperialismo. Las decenas de millones de muertos y mutilados que dejó la guerra, una guerra para decidir qué grupo de saqueadores financieros, si el británico o el alemán, se quedaba con la mayor parte del botín. Y esos dos, entre comillas, tratados de paz, están abriendo los ojos a una velocidad sin precedentes a millones y decenas de millones de personas aterrorizadas, oprimidas y engañadas por la burguesía. De la ruina mundial causada por la guerra está surgiendo una crisis revolucionaria mundial que, por largas y duras que puedan ser sus fases, solamente puede conducir a la revolución proletaria y a su victoria. El manifiesto de Basilea de la Segunda Internacional, que en 1912 caracterizó precisamente la guerra iniciada en 1914, y no la guerra en general. Hay diferentes tipos de guerra, incluida la guerra revolucionaria. Es ahora un monumento de denuncia de la vergonzosa bancarrota y la traición de los héroes de la Segunda Internacional. Por eso, incluyen en su manifiesto, como complemento de la presente edición, y hago notar al lector, una y otra vez, que los héroes de la Segunda Internacional reniegan constantemente, con el mismo empeño que pone un asesino en evitar la escena de su crimen, de los pasajes de ese manifiesto que hablan precisa, clara y definitivamente de la conexión entre la guerra que se avecinaba y la revolución proletaria. En este libro hemos prestado una atención especial a la crítica del caudillismo, esa corriente ideológica internacional que en todos los países del mundo representan los, entre comillas, teóricos más eminentes,
Los líderes de la Segunda Internacional, Otto Bauer y compañía en Austria, Ramsay MacDonald y otros en Gran Bretaña, Albert Thomas en Francia, etc. Y un número infinito de socialistas, reformistas, pacifistas, demócratas burgueses y curas. Por un lado, esa corriente ideológica es el producto de la descomposición y el declive de la Segunda Internacional, y por otro, es el fruto inevitable de la ideología de la pequeña burguesía, a quien todo su estilo de vida mantiene prisionera de los prejuicios burgueses y democráticos. Las ideas defendidas por Kautsky y compañía representan una completa renuncia a los mismos principios revolucionarios del marxismo que él defendió durante décadas, sobre todo, por cierto, en su lucha contra el oportunismo socialista. Bernstein, Millerand, Hillman, Gompers, etc. No es casualidad, por tanto, que la práctica política actual de los seguidores de Kautsky en todo el mundo sea de unión con los oportunistas extremos, a través de la Segunda Internacional o Internacional Amarilla, y con los gobiernos burgueses, a través de gobiernos de coalición con participación de los socialistas. El creciente movimiento proletario revolucionario, en general, y el movimiento comunista, en particular, no pueden dejar de analizar y desenmascarar los errores teóricos del kautskismo, sobre todo porque el pacifismo y la democracia en general, que al igual que Kautsky y compañía, ocultan a profundidad de las contradicciones del imperialismo y las crisis revolucionarias que inevitablemente éste engendra, son corrientes que están todavía muy extendidas por el mundo. La lucha contra estas tendencias es una obligación ineludible para el Partido del Proletariado, el cual debe arrancarle a la burguesía, los pequeños propietarios por ella engañados y los millones de trabajadores que disfrutan de unas condiciones de vida más o menos pequeño burguesas. Es menester decir unas palabras sobre el capítulo 8, el parasitismo y la decadencia del capitalismo. Como recoge el texto, Hilferding, antiguo marxista, actualmente compañero de armas de Kautsky y uno de los principales representantes de la política burguesa, reformista, en el seno del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, ha dado en este punto un paso atrás con respecto al inglés Hobson, un pacifista y reformista declarado. La decisión internacional del movimiento obrero es ahora totalmente evidente, segunda y tercera internacionales. La lucha armada y la guerra civil entre ambas corrientes es también evidente. En Rusia, el apoyo de los mencheviques y los eseristas a Kolchak y Denikin contra los bolcheviques. En Alemania, la lucha de Seidemann, Noske y compañía junto a la burguesía contra los espartaquistas, y lo mismo en Finlandia, Polonia, Hungría, etc. ¿Cuáles son las bases económicas de este fenómeno histórico universal? Pues precisamente el parasitismo y la decadencia del capitalismo, inherentes a su fase histórica superior, es decir, al imperialismo. Como demuestra este folleto, el capitalismo ha elegido ahora a un puñado de países excepcionalmente ricos y poderosos, menos de la 10ª parte de la población mundial, menos de una 1/5 parte si hiciésemos un cálculo más generoso y liberal, para que saquen el mundo entero con un simple corte de cupón. La exportación de capital proporciona unos ingresos de entre 8 y 10 mil millones de francos anuales, a precios anteriores a la guerra y según las estadísticas burguesas de entonces. Naturalmente, ahora los rendimientos son mucho mayores. Obviamente, tan gigantesco superbeneficio, obtenido a mayores de los beneficios que los capitalistas exprimen a los obreros de su propio país, permite corromper a los dirigentes obreros y a la capa superior de la aristocracia obrera. Y esto es justo lo que están haciendo los capitalistas de los países avanzados, corrompiéndolos de 1000 maneras diferentes, directas e indirectas, abiertas y ocultas. Esa capa de obreros aburguesados, o aristocracia obrera, bastante pequeño burgueses por su forma de vida, por sus ingresos económicos y por toda su visión del mundo, es el principal apoyo de la Segunda Internacional y, en la actualidad, el principal apoyo social no militar de la burguesía. Son verdaderos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero, los lugartenientes obreros de la clase capitalista, auténticos vehículos del reformismo y el chauvinismo. En la guerra civil entre el proletariado y la burguesía se colocan, inevitablemente, en número considerable, al lado de esta, al lado de los versalleses contra los comuneros. Si no se comprenden las raíces económicas de este fenómeno, ni se aprecia su importancia política y social, es imposible dar ningún paso hacia el cumplimiento de las tareas prácticas del movimiento comunista y de la inminente revolución social. El imperialismo es la antesala de la revolución social del proletariado. Esto ha sido confirmado a escala mundial desde 1917. Lenin, 6 de junio de 1920. Durante los últimos 15 o 20 años, sobre todo tras las guerras hispanoamericana 1898 y Anglo-Boer 1899 a 1902, tanto las publicaciones económicas como políticas de ambos hemisferios recurren cada vez más al término imperialismo para caracterizar la época presente. En 1902 se editó en Londres y Nueva York la obra del economista inglés J. A. Hobson,
el liberalismo. El autor, cuyo punto de vista es el socialreformismo y el pacifismo burgués, es en esencia idéntico al exmarxista Kautsky. Trata una excelente y detallada descripción de las particularidades económicas y políticas fundamentales del imperialismo. En 1910 se publicó en Viena El Capital Financiero, edición rusa, Moscú, 1912, del marxista austriaco Rudolf Hilferding. A pesar del error del autor en cuanto a la teoría del dinero y de cierta tendencia a conciliar el marxismo con el oportunismo, esta obra constituye un análisis teórico extremadamente valioso de la última fase del desarrollo del capitalismo, como reza el subtítulo del libro de Hilferding. En el fondo, lo que se ha dicho sobre el liberalismo durante los últimos años, sobre todo en numerosos artículos publicados en periódicos y revistas, y también, por ejemplo, en las resoluciones aprobadas por los congresos de Chemnitz y Basilea, celebrados en el otoño de 1912, apenas va más allá de las ideas expuestas, o, para ser más exactos, resumidas en los trabajos de los dos autores arriba mencionados. En estas páginas intentaré exponer, lo más somera y sencillamente posible, los lazos y las relaciones recíprocas existentes entre los rasgos económicos fundamentales del imperialismo. No nos detendremos en los aspectos no económicos de la cuestión, por mucho que lo merezcan. Las referencias bibliográficas y otras notas que quizá no interesen a todos los lectores se pueden encontrar al final del libro. Capítulo 1. La concentración de la producción y los monopolios. El enorme crecimiento de la industria y la notablemente rápida concentración de la producción en empresas cada vez de mayor tamaño son uno de los rasgos más característicos del capitalismo. Los censos modernos de producción suministran los más completos y exactos datos de este proceso. Por ejemplo, de cada 1000 empresas industriales alemanas, las grandes, es decir, las de más de 50 trabajadores, eran 3 en 1882, 6 en 1895 y 9 en 1907. De cada 100 obreros, ese mismo grupo de empresas empleaba respectivamente a 22, 30 y 37. La concentración de la producción es mucho más intensa que la concentración de la mano de obra, ya que el trabajo es mucho más productivo en las grandes empresas, como demuestran las cifras sobre máquinas de vapor y motores eléctricos. Si tomamos lo que en Alemania se llama industria en el sentido amplio de la palabra, es decir, incluyendo el comercio, el transporte, etc., obtendremos el cuadro siguiente. Grandes empresas, 30.588 de un total de 3.265.623, es decir, solamente el 0.9%. Estas empresas emplean a 5.700.000 obreros de un total de 14.400.000, es decir, el 39.4%, y consumen 6.600.000 caballos de vapor de un total de 8.800.000, es decir, el 75.3%, y 1.002.000 kilovatios de electricidad de un total de 1.500.000, o sea, el 77.2%. Menos de una centésima parte de las empresas consumen más de las 3/4 partes de la cantidad total de energía eléctrica y mecánica, y las 2.970.000 pequeñas empresas con menos de 5 trabajadores, que son el 91% del total, consumen solamente el 7% de dichas energías. Unas decenas de miles de grandes empresas lo son todo. Millones de pequeñas empresas no son nada. En 1907 había en Alemania 586 empresas de más de 1000 obreros, que empleaban a casi la décima parte, 1.380.000, del total de trabajadores industriales y consumían casi un tercio, 32%, del total de la energía eléctrica y mecánica. Como veremos, el capital monetario y los bancos hacen que ese predominio de un puñado de grandes empresas sea todavía más aplastante en el sentido más literal de la palabra, es decir, que millones de pequeños, medianos e incluso una parte de los grandes, entre comillas, propietarios, estén, de hecho, completamente sometidos a unos cientos de financieros millonarios. En otro país avanzado del capitalismo moderno, los Estados Unidos de América, el aumento de la concentración de la producción es todavía mayor. En este país, las estadísticas singularizan la industria, en el sentido estrecho de la palabra, y clasifican las empresas de acuerdo con el valor de su producción anual. En 1904, las grandes empresas cuya producción superaban el $1.000.000 eran 1.900 de un total de 216.180, es decir, el 0.9%, que empleaban a 1.400.000 trabajadores de un total de 5.500.000, o sea, el 25.6%, y el valor de su producción ascendía a $5.600 millones,
de un total de 14.800 millones, es decir, el 38%. 5 años más tarde, en 1909, las cifras eran las siguientes: 3.060 empresas, de un total de 268.491, es decir, el 1.1%, 2 millones de trabajadores, de un total de 6.600.000, o sea, el 30.5%, y una producción anual valorada en 9.000 millones, de un total de 20.700 millones, es decir, el 43.8%. Casi la mitad de la producción global de todas las empresas del país fue realizada por una centésima parte del total de empresas. Esas 3.000 grandes empresas abarcan 258 ramas industriales, de lo cual se deduce claramente que el proceso de concentración, al alcanzar determinado grado, conduce directamente al monopolio, ya que unas cuantas decenas de empresas gigantescas pueden fácilmente ponerse de acuerdo entre sí, y por otro lado, la dificultad para competir y la tendencia al monopolio surgen precisamente del gran tamaño de las empresas. Esta transformación de la competencia en monopolio constituye uno de los fenómenos más importantes, por no decir el más importante, de la economía del capitalismo moderno, y es necesario que lo estudiemos con más detalle. Pero antes debemos aclarar un posible malentendido. Las estadísticas estadounidenses hablan de 3.000 empresas gigantescas en 250 ramas industriales, por lo que aparentemente tocan solo a 12 por rama. Pero no es el caso. No en todas las ramas hay grandes empresas. Y, por otra parte, un rasgo extremadamente importante del capitalismo en su más alta fase de desarrollo es la llamada combinación, o sea, el agrupamiento de distintas ramas de la industria en una sola empresa, ramas que o bien representan fases sucesivas del proceso de elaboración de las materias primas, por ejemplo, la fundición del mineral de hierro, la transformación del hierro colado en acero y en ciertos casos la producción de tales o cuales artículos de acero, o bien son ramas auxiliares unas de otras, por ejemplo, la utilización de los residuos o de los productos secundarios, la elaboración de embalajes, etc. La combinación, dice Hilferding, nivela las fluctuaciones coyunturales en el mercado y, por tanto, garantiza a las empresas combinadas una tasa de ganancia más estable. En segundo lugar, la combinación provoca la desaparición del comercio. En tercer lugar, hace posible las mejoras técnicas y, por tanto, la obtención de beneficios suplementarios en comparación con las empresas simples, es decir, no combinadas. En cuarto lugar, fortalece la posición de las empresas combinadas en comparación con las simples, reforzando su competitividad durante los periodos de depresión económica grave, cuando el precio de las materias primas cae a un ritmo menor que de los productos manufacturados. El economista burgués alemán Heymann, que ha escrito un libro sobre las empresas mixtas, combinadas, en la industria siderúrgica alemana, dice: las empresas simples perecen, aplastadas por el elevado precio de las materias primas y el bajo precio de los productos elaborados. Así tenemos el siguiente panorama. Por un lado, permanecen las grandes compañías hulleras, con una producción de varios millones de toneladas, fuertemente organizadas en su consorcio, y por el otro, estrechamente ligadas a ellas, las grandes fundiciones de acero con su propio consorcio. Estas empresas gigantescas, que producen 400.000 toneladas de acero al año, con una extracción enorme del mineral de hierro y de carbón, con su producción de artículos siderúrgicos, con 10.000 obreros alojados en viviendas propiedad de las empresas, que en ocasiones poseen sus propios ferrocarriles y puertos, son los representantes típicos de la industria alemana de hierro y el acero. Y la concentración aumenta sin cesar. Las empresas se van haciendo más y más grandes. Un siempre creciente número de empresas de la misma o de distintas ramas industriales se agrupan en empresas gigantescas, apoyadas y dirigidas por media docena de grandes bancos berlinenses. En lo que respecta a la industria minera alemana, se ha demostrado definitivamente que las tesis de Karl Marx sobre la concentración son correctas. Es verdad que eso se refiere a un país donde la industria se encuentra defendida por tasas arancelarias y tarifas de transporte. La industria minera alemana está madura para la expropiación. Tal es la conclusión a la que tuvo que llegar un economista burgués excepcionalmente riguroso. Obsérvese que considera a Alemania un caso especial por los elevados aranceles que protegen su industria, pero esta circunstancia solo acelera la concentración y la formación de asociaciones patronales monopolistas, cárteles, consorcios, etc. Es de extraordinaria importancia resaltar que en el país del libre mercado, Gran Bretaña, la concentración también conduce al monopolio, aunque algo más tarde y quizás en otra forma. Esto escribe el profesor Hermann Levy en Monopolios, Cárteles y Trust, un trabajo especial de investigación basado en datos del desarrollo económico británico. En Gran Bretaña son precisamente las grandes proporciones de las empresas y su elevado nivel técnico
lo que trae emparejada la tendencia al monopolio. Por una parte, la concentración ha determinado el empleo de enormes capitales en las empresas. Por eso, las nuevas empresas se hallan ante exigencias cada vez más elevadas en lo concerniente a la cuantía del capital necesario, y esta circunstancia dificulta su aparición. Pero por otra parte, y este punto lo consideramos más importante, cada nueva empresa que quiere mantenerse al nivel de las empresas gigantescas creadas por la concentración representa un aumento tan enorme de la oferta de mercancías que su venta con beneficios solo es posible a condición de un aumento extraordinario de la demanda, pues, en caso contrario, esa abundancia de productos rebaja los precios a un nivel desventajoso para la nueva fábrica y para las asociaciones monopolistas. En Gran Bretaña, las asociaciones monopolistas de patronos, cárteles y trusts únicamente surgen, en la mayoría de los casos, a diferencia de los otros países, donde los aranceles proteccionistas facilitan la cartelización. Cuando el número de las principales empresas competidoras se reduce a un par de docenas, la influencia de la concentración sobre el nacimiento de los monopolios en la gran industria aparece en este caso con una claridad cristalina. Cuando Marx escribió El Capital hace medio siglo, para la mayor parte de los economistas, la libre competencia era una ley natural. Mediante la conspiración del silencio, la ciencia oficial intentó aniquilar la obra de Marx, cuyo análisis teórico e histórico del capitalismo había demostrado que la libre competencia provoca la concentración de la producción, concentración que, en cierta fase de su desarrollo, conduce al monopolio. Hoy el monopolio es un hecho. Los economistas escriben montañas de libros describiendo las diversas manifestaciones del monopolio y siguen declarando a coro que el marxismo ha sido refutado. Pero los hechos son tosudos. Como dice el proverbio inglés, y guste o no guste, hay que tenerlo en cuenta. Los hechos demuestran que las diferencias entre los diversos países capitalistas, por ejemplo, en lo referido al proteccionismo o al libre mercado, solamente dan lugar a variaciones insignificantes respecto a la forma de los monopolios o al momento de su aparición, pero que el surgimiento de los monopolios, como resultado de la concentración de la producción, es una ley general y fundamental de la actual fase del desarrollo del capitalismo. En el caso de Europa, se puede fijar con bastante exactitud el momento en el que el nuevo capitalismo sustituyó definitivamente al viejo. Principios del siglo XX. En uno de los últimos trabajos de la recopilación sobre la historia de la formación de los monopolios, leemos: se puede citar ejemplos aislados de monopolios capitalistas anteriores a 1860. En ellos se puede percibir el embrión de las formas tan comunes en la actualidad, pero todo eso constituye indudablemente la prehistoria de los cárteles. El verdadero inicio del monopolio moderno lo hallamos como muy pronto, en la década de 1860. El primer gran periodo de desarrollo de los monopolios arranca con la depresión internacional de la industria en la década de los 70 y se prolonga hasta principios de la última década del siglo. Si se examina la cuestión en lo que respecta a Europa, la libre competencia alcanza su vértice de desarrollo en los años 60 y 70. Por entonces, Gran Bretaña estaba acabando de levantar su organización capitalista al viejo estilo. En Alemania, dicha organización ya luchaba ferozmente contra la industria doméstica y artesanal, y habían empezado a crear sus propias formas de existencia. La gran transformación comenzó con el crack de 1873, o mejor dicho, con la depresión que le siguió, la cual, con un paréntesis apenas perceptible a principios de los 80 y un boom extraordinariamente vigoroso, pero breve, hacia 1889, ocupa 22 años de la historia económica europea. Durante el corto periodo del auge de 1838 a 1890, se recurrió ampliamente a los cárteles para aprovechar la coyuntura favorable. Una política poco meditada aumentaba los precios a más velocidad y en mayor medida todavía de lo que hubiesen aumentado de no existir los cárteles, la gran mayoría de los cuales perecieron sin gloria durante el crack. Pasaron otros 5 años de malos negocios y precios bajos, pero en la industria se respiraba un nuevo ambiente. La depresión ya no era considerada una cosa natural, sino como una simple pausa antes de otro boom. El movimiento de los cárteles entró en su segunda época. En vez de ser un fenómeno transitorio, los cárteles se han convertido en uno de los pilares de la vida económica. Conquistan una esfera industrial tras otra, empezando por la de la transformación de materias primas. A principios de la década de los 90, los cárteles ya habían conseguido en la organización del consorcio del coque, que sirvió de modelo al consorcio hullero, una técnica tal en la materia que prácticamente no ha sido superada. El gran auge de finales del siglo XIX y la crisis de 1900 a 1903 ya transcurren enteramente por primera vez bajo la égida de los cárteles, al menos en lo tocante a las industrias minera y siderúrgica. Y si en aquel entonces esto parecía algo nuevo, ahora, para la opinión pública,
Es una obviedad que grandes sectores de la vida económica viven, por regla general, al margen del reino de la libre competencia. Así pues, el resumen de la historia de los monopolios es el siguiente. 1. Décadas de 1860 a 1870. Cenit del desarrollo de la libre competencia. Los monopolios están en un estado embrionario apenas perceptible. 2. Tras la crisis de 1873, largo periodo de desarrollo de los cárteles, que son todavía una excepción, no están consolidados, son todavía un fenómeno pasajero. 3. Auge a finales del siglo XIX y crisis de 1900 a 1903. Los cárteles se convierten en un fundamento de la vida económica. El capitalismo se ha transformado en imperialismo. Los cárteles pactan entre ellos las condiciones de venta, los plazos de pago, etc. Se reparten los mercados, deciden la cantidad de productos a fabricar, fijan los precios, reparten los beneficios entre las distintas empresas, etc. En Alemania, el número de cárteles era aproximadamente de 250 en 1896 y de 385 en 1905, englobando unas 12.000 firmas, pero en general se reconoce que estas cifras están subestimadas. De los datos estadísticos de la industria alemana en 1907 citado anteriormente, se deduce que incluso esas 12.000 grandes empresas concentran seguramente más de la mitad de toda la fuerza motriz de vapor y eléctrica. En Estados Unidos, el número de trusts era, en 1900, de 185 y en 1907 de 250. La estadística estadounidense separa a las empresas industriales según su pertenencia a personas, sociedades y corporaciones. Estas últimas poseían, en 1904, el 23.6% de las empresas, en 1909 el 25.9%, es decir, más de la cuarta parte del total. En 1904 empleaban al 70.6% de los obreros y en 1909 al 75.6%, es decir, tres cuartas partes del total. El valor de su producción fue de 10.900 y de 16.300 millones de dólares respectivamente, o sea, el 73.7% y el 79% del total. Los cárteles y trusts concentran frecuentemente las 7 u 8 décimas partes de toda la producción de una rama industrial determinada. Cuando en 1893 se constituyó el Consorcio del Carbón de Renania-Westfalia, concentraba el 86.7% de la producción huyera de dicha cuenca. En 1910 se había elevado al 95.4%. El monopolio así constituido garantiza enormes beneficios y conduce a la creación de unidades técnicas de producción de magnitudes formidables. El famoso Trust del Petróleo estadounidense, Standard Oil Company, fue fundado en 1900. Su capital era de 150 millones de dólares. Emitió acciones ordinarias por valor de 100 millones de dólares y acciones privilegiadas por valor de 106 millones de dólares. Entre 1900 y 1907, estas últimas percibieron los siguientes dividendos: 48, 48, 45, 44, 36, 40, 40 y 40% respectivamente, lo que representó un total de 367 millones de dólares. De 1882 a 1907, obtuvo un beneficio neto de 889 millones de dólares, de los cuales 606 millones se distribuyeron como dividendos y el resto pasaron a reservas de capital. En 1907, la United States Steel Corporation empleaba al menos a 210.180 trabajadores siderúrgicos. La compañía minera de Gelsenkirchen, la empresa minera más importante de Alemania, daba trabajo en 1908 a 46.048 obreros y empleados. En 1902, la United States Steel Corporation ya producía 9 millones de toneladas de acero. Su producción representaba en 1901 el 66.3% de toda la producción de acero en Estados Unidos y en 1908 el 56.1%. Su extracción de mineral de hierro representaba el 43.9% y el 46.3% del total, respectivamente. El informe de una comisión gubernamental estadounidense sobre los trusts dice: la superioridad de los trusts sobre sus competidores se debe a la magnitud de sus empresas y a sus excelentes medios técnicos. El Trust del Tabaco, desde el momento mismo de su fundación, consagró todos sus esfuerzos a sustituir a gran escala en todas partes el trabajo manual por el mecánico. Con este fin, se hizo con cualquier patente relacionada con la elaboración del tabaco, gastando en ello sumas ingentes. Muchas patentes al principio resultaron inservibles y tuvieron que ser modificadas por los ingenieros del Trust. A finales de 1906 se constituyeron dos sociedades filiales con el único objeto de adquirir patentes. Con este mismo fin, el Trust levantó sus propias fundiciones, fábricas de maquinaria y talleres de reparación. Uno de dichos establecimientos, el de Brooklyn,
Emplea a una media de 300 trabajadores. En él, prueban y mejoran inventos relacionados con la producción de cigarrillos, puros pequeños, rapé, papel de estaño para el envoltorio, cajas, etc. Otros trusts también emplean a los llamados ingenieros del desarrollo, cuya función es idear nuevos métodos de producción y probar las innovaciones técnicas. La United States Steel Corporation recompensa a sus ingenieros y obreros con primas importantes por las ideas que elevan la eficiencia técnica o reducen los costes de producción. De igual manera, está organizado todo lo referido a la mejora técnica en la gran industria alemana, por ejemplo, en la industria química, cuyo desarrollo en las últimas décadas es enorme. En esta industria, ya en 1908, el proceso de concentración de la producción había hecho surgir dos, comillas, grupos principales que, a su manera, tendieron hacia el monopolio. Al principio, los grupos eran dobles alianzas de dos grandes fábricas, cada uno con un capital de entre 20 y 21 millones de marcos. Por un lado, la antigua fábrica de Meister en Hoch y la de Casella en Frankfurt. Por otro, la fábrica de anilina y sosa de Ludwigshafen y la antigua fábrica de Bayer en Elberfeld. Uno de los grupos en 1905 y el otro en 1908 llegaron a acuerdos cada uno por su cuenta con otra gran fábrica, dando lugar a dos triples alianzas, con un capital de 40 a 50 millones de marcos cada una. Estas nuevas alianzas ya empezaron a aproximarse entre sí a lograr un entendimiento en cuanto a precios, etc. La competencia se convierte en monopolio. El resultado es un inmenso desarrollo en la socialización de la producción. En particular, se socializa el proceso de la innovación y mejora técnicas. Esto ya no tiene nada que ver con la antigua libre competencia de patronos dispersos, que no sabían nada los unos de los otros y que producían para un mercado desconocido. La concentración ha alcanzado tal punto que es posible hacer una estimación aproximada de todas las fuentes de las materias primas, por ejemplo, yacimientos de mineral de hierro, de un país e incluso, como veremos, de varios países o del mundo entero. Y no solo se hacen estimaciones, dichas fuentes se las apropian asociaciones monopolistas gigantescas. También se evalúa aproximadamente la capacidad del mercado, que estas asociaciones se reparten de común acuerdo y monopolizan la mano de obra capacitada. Contratan a los mejores ingenieros, se apoderan de los medios de transporte, líneas férreas en América, navieras en Europa y América. En su fase imperialista, el capitalismo conduce directamente a la más exhaustiva socialización de la producción. Arrastra, por así decirlo, a los capitalistas, contra su voluntad y conciencia, hacia un cierto nuevo orden social, un orden de transición entre la completa libre competencia y la completa socialización. La producción pasa a ser social, pero la apropiación sigue siendo privada. Los medios sociales de producción continúan siendo propiedad privada de unos pocos. El marco general de la libre competencia formalmente reconocida se mantiene, y el yugo de unos cuantos monopolistas sobre el resto de la población se hace 100 veces más duro, más oneroso, más insoportable. El economista alemán Kessner ha dedicado un libro a la lucha entre los cárteles y los outsiders, es decir, los capitalistas al margen de los cárteles. Lo ha titulado La organización forzosa, aunque, para mostrar el capitalismo sin máscaras, debería haberse hablado de la subordinación forzosa a las asociaciones monopolistas. Es instructivo echarle un vistazo, aunque solo sea a la lista de los métodos que usan dichas asociaciones en la civilizada lucha actual por la organización. 1. Desabastecimiento de materias primas, uno de los métodos más importantes para obligar a entrar en el cártel. 2. Privación de mano de obra mediante alianzas, o sea, mediante acuerdos entre los capitalistas y los sindicatos para que sus miembros solamente acepten trabajo en empresas del cártel. 3. Privación de medios de transporte. 4. Bloqueo de posibilidades comerciales. 5. Pacto con los compradores para que solo mantengan relaciones comerciales con los cárteles. 6. Bajada sistemática de los precios con objeto de arruinar a los outsiders, es decir, a las empresas que no se someten a los monopolistas. Durante un tiempo se gastan millones para vender a precios inferiores al del coste. En la industria de la gasolina se han dado casos de bajar el precio de 40 a 22 marcos, es decir, casi la mitad. 7. Privación de créditos. 8. Boicot. No estamos ya ante una lucha competitiva entre grandes y pequeñas empresas, entre empresas técnicamente atrasadas y empresas técnicamente avanzadas, sino ante el estrangulamiento por los monopolistas de todos aquellos que no se someten al monopolio, a su yugo, a su arbitrariedad. Así refleja este proceso un economista burgués. Incluso en la esfera puramente económica, escribe Kessner, se produce cierto desplazamiento desde la actividad comercial, en el viejo sentido de la palabra, hacia una actividad especulativa organizativa.
Los grandes éxitos ya no los consigue el comerciante que, valiéndose de su experiencia técnica y comercial para saber mejor las necesidades del comprador, es capaz de descubrir y, por decirlo así, despertar una demanda latente, sino el genio especulativo, que es capaz de estimar o incluso simplemente intuir el desarrollo organizativo y las posibilidades de que se produzcan determinados contactos entre las empresas y los bancos. Traducido al lenguaje común, esto significa que el desarrollo del capitalismo ha alcanzado tal punto que, aunque la producción mercantil sigue reinando como antes y es considerada la base de toda la economía, en realidad ha sido socavada y el grueso de los beneficios va a parar a los genios de las intrigas financieras. Esas maquinaciones y chanchullos tienen su base en la socialización de la producción, pero el inmenso progreso de la humanidad que ha conducido a esta socialización beneficia a los especuladores. Más adelante veremos cómo. Basándose en esto, los críticos pequeñoburgueses y reaccionarios del imperialismo capitalista sueñan con volver atrás a la libre, pacífica y honesta competencia. Hasta ahora, el alza persistente de los precios a resultas de la formación de cárteles, dice Kessner, solo se ha observado en los principales medios de producción, sobre todo en el carbón, el hierro y la potasa. Por el contrario, no se ha observado nunca en los artículos manufacturados. Similarmente, el aumento de los beneficios motivado por esa alza se ve igualmente limitado a la industria de los bienes de equipo. Hay que completar esta observación con la de que la industria de transformación de materias primas, y no de productos manufacturados, no solo obtiene de la formación de cárteles ventajas en forma de beneficios elevados, en perjuicio de la industria dedicada a la transformación ulterior de los productos semimanufacturados, sino que ha pasado a tener, con respecto a esta última, una posición dominante que no existía bajo la libre competencia. Las palabras que nosotros subrayamos muestran el fondo del asunto. De tan mala gana, y solo de vez en cuando, reconocen los economistas burgueses y que tanto se empeñan en no ver e ignorar a los defensores actuales del oportunismo, con Kautsky a la cabeza, dominación, y a su consiguiente violencia. Tales son las relaciones típicas de la fase contemporánea del desarrollo del capitalismo. Esto es a lo que inevitablemente tenía que conducir, y ha conducido, la formación de los todopoderosos monopolios económicos. Citemos otro ejemplo de la dominación de los cárteles. Allí donde es posible apropiarse de todas o de las más importantes fuentes de materias primas. La aparición de cárteles y la formación de los monopolios no son particularmente fáciles, pero será un error pensar que los monopolios no surgen también en ramas industriales en la que la conquista de fuentes de materias primas es imposible. La industria del cemento encuentra materia prima en todas partes, pero en Alemania está muy cartelizada. Las fábricas se han agrupado en consorcios regionales, el Meridional, el de Rania-Westfalia, etc. Rigen unos precios de monopolio, de 230 a 280 marcos el vagón, cuando su coste de producción es de 180 marcos. Las empresas reparten dividendos del 12 al 16%, y tampoco hay que olvidar que los genios de la especulación moderna saben encauzar hacia sus bolsillos grandes beneficios, aparte de los que se reparten en concepto de dividendo. Para eliminar la competencia en una industria tan rentable, los monopolistas recurren a diferentes artimañas. Hacen circular falsos rumores sobre la mala situación de la industria, publican en los periódicos anuncios anónimos: capitalistas, no invertáis vuestro dinero en la industria del cemento. Por último, compran empresas outsiders, es decir, que no forman parte de los consorcios, abonando 60.000, 80.000 y 150.000 marcos de indemnización. El monopolio avanza en todas partes valiéndose de cualquier medio, empezando por el pago de una modesta suma para comprar a los competidores y terminando por el procedimiento estadounidense del uso de la dinamita contra ellos. La supresión de las crisis por los cárteles es una fábula de los economistas burgueses, quienes hacen todo lo posible por embellecer el capitalismo. Al contrario, el monopolio creado en determinadas ramas industriales aumenta y agrava el caos inherente a toda la producción capitalista. La desproporción entre el desarrollo de la agricultura y el de la industria, una característica del capitalismo, se acentúa todavía más. La situación privilegiada de los más cartelizados, la llamada industria pesada, especialmente el carbón y el hierro, provoca en las demás ramas industriales una falta todavía mayor de coordinación, como reconoce Heidels, autor de uno de los mejores trabajos sobre las relaciones entre los grandes bancos alemanes y la industria. Cuanto más desarrollada está una economía, escribe Liefman, un defensor a ultranza del capitalismo, más recurre a empresas de riesgo o enclavadas en otros países, a empresas que necesitan mucho tiempo para desarrollarse o, finalmente, a las que solo tienen una importancia local. Al fin y al cabo, el aumento del riesgo va unido, a largo plazo, a un enorme aumento del capital, el cual, por así decirlo, rebosa y fluye hacia el extranjero, etc. Y junto a ellos, los progresos extremadamente rápidos de la técnica conllevan el aumento de los elementos de desproporción entre las distintas esferas de la economía nacional, elementos de caos y de crisis.
Probablemente, tiene que reconocer el propio Lippmann, la humanidad asistirá en un futuro a nuevas y grandes revoluciones en el terreno de la técnica, que también dejarán sentir sus efectos sobre la organización de la economía nacional, la electricidad, la navegación aérea. Por regla general, en tales periodos de cambios económicos radicales se desarrolla una fuerte especulación. Y las crisis de toda clase, sobre todo las económicas, pero no solo estas, aumentan muy considerablemente la tendencia a la concentración y al monopolio. He aquí unas reflexiones extraordinariamente instructivas de Heidels sobre la significación de la crisis de 1900, que, como sabemos, fue un punto crucial en la historia del monopolio moderno. La crisis de 1900 se produjo en un momento en que, al lado de gigantescas empresas en las principales ramas industriales, existían todavía muchas otras con una organización anticuada, según el criterio actual, empresas simples, o sea, no combinadas, surgidas al calor del auge industrial. La bajada de los precios y la disminución de la demanda llevaron a esas empresas simples a una situación calamitosa, que las grandes empresas combinadas no conocieron en absoluto o que solo conocieron durante un lapso brevísimo. A consecuencia de eso, la crisis de 1900 provocó la concentración de la industria en proporciones incomparablemente superiores a la crisis de 1873, que también había provocado una cierta selección de las mejores empresas, aunque, dado el nivel técnico en aquel tiempo, esta selección no dejó en posición de monopolio a las grandes empresas que habían salido fortalecidas de la crisis. De tal monopolio duradero, y en un alto grado, gozan las grandes empresas de las industrias siderúrgica y eléctrica actuales, gracias a su equipamiento técnico, muy complejo, a su extensa organización y a la magnitud de su capital y también, aunque en menor grado, las empresas de construcción de maquinaria de determinadas ramas de la industria metalúrgica, de transporte, etc. El monopolio es la última palabra de la fase contemporánea del desarrollo del capitalismo, pero sin tener en cuenta el papel de los bancos, solo tendremos una noción extremadamente pobre, incompleta y limitada de la fuerza real y la significación de los monopolios modernos. Capítulo 2. Los bancos y su nuevo papel. La función primaria y fundamental de los bancos es intermediar en los pagos. Gracias a ello, los bancos convierten el capital monetario en activo, esto es, en capital que da beneficio. Reúnen toda clase de ingresos en efectivo y los ponen a disposición de la clase capitalista. A medida que las operaciones bancarias se van concentrando en un número reducido de entidades, los bancos dejan de ser los modestos intermediarios que eran antes y se convierten en monopolios poderosos que tienen a su disposición casi todo el capital monetario de todos los capitalistas y pequeños hombres de negocios, así como la mayor parte de los medios de producción y de las fuentes de materias primas de uno o de muchos países. Esta transformación de los numerosos intermediarios en un puñado de monopolistas es uno de los procesos fundamentales en la evolución del capitalismo al imperialismo capitalista. Por ello, debemos examinar, en primer lugar, la concentración bancaria. Entre 1907 y 1908, los depósitos de todos los bancos alemanes, cada uno de los cuales poseía un capital de más de 1.000.000 de marcos, ascendían a 7.000 millones de marcos. De 1912 a 1913 ya suponían 9.800 millones, un aumento del 40% en 5 años, con la particularidad de que esos 2.800 millones de aumento, 2.750 millones se repartían entre 57 bancos con un capital de más de 10 millones de marcos. La distribución de los depósitos entre los bancos grandes y pequeños era la siguiente. Tanto por ciento de todos los depósitos. Ejercicio de 1907 a 1908. En los 9 grandes bancos berlinenses, 47%. En los 48 bancos restantes con un capital de más de 10 millones de marcos, 32.5%. En los 115 bancos con un capital de 1 a 10 millones, 16.5%. En los bancos pequeños con menos de 1 millón, 4%. De 1912 a 1913, en los 9 grandes bancos berlineses estaba el 49%, en los 48 bancos restantes con un capital de más de 10 millones de marcos, 36%, en los 115 bancos con un capital de 1 a 10 millones, 12%, y en los bancos pequeños con menos de 1 millón, 3%. Los bancos pequeños van siendo desplazados por los grandes, 9 de los cuales concentran casi la mitad del total de depósitos, y dejamos de lado algunos detalles importantes, por ejemplo, la transformación de numerosos bancos pequeños en simples sucursales de los grandes, etc., que abordaremos más adelante. A finales de 1913, Schultz-Gevernitz estimaba los depósitos de los 9 grandes bancos berlineses en 5.100 millones de marcos, de un total rondando los 10.000 millones,
tomando en consideración no solo los depósitos, sino todo el capital bancario. Escribía: a finales de 1909, los 9 grandes bancos berlineses, contando con sus filiales, manejaban 11.300 millones de marcos, o sea, cerca del 83% de todo el capital bancario alemán. El Deutsche Bank, que, con sus filiales, maneja cerca de 3.000 millones de marcos, representa, junto a la administración prusiana de los ferrocarriles estatales, la acumulación de capital más considerable y más descentralizada del viejo mundo. Hemos subrayado la referencia a los bancos filiales porque es una de las características más importantes de la concentración capitalista moderna. Las grandes entidades, particularmente los bancos, no solo absorben directamente a los pequeños, sino que también se los anexionan, los subordinan, los incluyen en su grupo, en su consorcio, por usar un término técnico, mediante la participación en su capital a través de la compra o el intercambio de acciones, del sistema de créditos, etcétera, etcétera. El profesor Liefman ha escrito un voluminoso trabajo de medio millar de páginas para describir las sociedades de participación y financiación contemporáneas, desgraciadamente aderezado con razonamientos teóricos de calidad más que dudosa, lo que es una materia prima a menudo mal digerida. La obra que mejor muestra el resultado de ese sistema de participación, desde el punto de vista de la concentración, es el libro sobre los grandes bancos alemanes del señor Rieser, él mismo un banquero. Pero antes de examinar sus datos, expondremos un ejemplo concreto del sistema de participación. El grupo Deutsche Bank es uno de los más importantes, por no decir el más importante, de los grandes grupos bancarios. Para darse cuenta de los principales hilos que vinculan entre sí a todos los bancos de dicho grupo, hay que distinguir la participación del primero, segundo y tercer grado, o, lo que es lo mismo, la dependencia de los bancos más pequeños con respecto al Deutsche Bank, de primero, segundo y tercer grado. Resulta lo siguiente: el banco alemán participa, de un modo permanente, dependencia de primer grado, en 17 bancos, dependencia de segundo grado, de los cuales 9 participan en 34, y dependencia de tercer grado, de los cuales 4 participan en 7. El banco alemán participa durante un tiempo indeterminado, con una dependencia de primer grado, en 5 bancos. El banco alemán participa de vez en cuando en 8 bancos, de los cuales 5 participan en 14 en la dependencia de segundo grado, la dependencia de tercer grado, de los cuales 2 participan en 2. Es decir, el banco alemán participa en total en 30 bancos, donde la dependencia de segundo grado es de los cuales 14 participan en 48 y de los cuales 6 participan en 9 en la forma de tercer grado. Entre los 8 bancos dependientes de vez en cuando del Deutsche Bank, en primer grado, figuran 3 bancos extranjeros, un austriaco, la Wiener Bankverein, Sociedad Bancaria de Viena, y 2 rusos, el Banco Comercial Siberiano y el Banco Ruso de Comercio Exterior. En total, el grupo Deutsche Bank posee, directa o indirectamente, parcial o totalmente, 87 bancos, manejando un capital total, propio o ajeno, de 2.000 o 3.000 millones de marcos. Es evidente que un banco que encabeza tal grupo, que se pone de acuerdo con media docena de otros bancos, casi tan grandes como él, para operaciones financieras excepcionalmente grandes y rentables, tales como préstamos al Estado, ha dejado de ser un intermediario para convertirse en la alianza de un puñado de monopolistas. Los datos de Rieser, que resumimos a continuación, muestran la rapidez con que se produjo la concentración bancaria en Alemania entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 6 grandes bancos berlineses tenían, en el año de 1895, 16 sucursales en Alemania, 14 cajas de depósitos y oficinas de cambio, y una participación permanente en bancos anónimos alemanes, con un total de establecimientos de 42. En 1900 tenían 21 sucursales en Alemania, 40 cajas de depósitos y oficinas de cambio, 8 participaciones permanentes en los bancos anónimos alemanes y un total de 80 establecimientos. Para 1911 tenían 104 sucursales en Alemania, 266 cajas de depósito y oficinas de cambio, 63 participaciones permanentes en bancos anónimos alemanes y un total de 450 establecimientos. Estos datos nos permiten ver la velocidad a que crece la espesa red de canales que abarcan todo el país, centralizando todos los capitales e ingresos monetarios, convirtiendo a miles y miles de empresas dispersas en una empresa capitalista única, nacional en un principio y mundial después. La descentralización, de la que, en la cita reproducida más arriba, hablaba Schulz Gabernitz como exponente de la economía política burguesa actual, consiste realmente en la subordinación a un centro único de un número cada vez mayor de unidades económicas que antes eran relativamente independientes, o para ser más exactos, que eran de ámbito estrictamente local. Se trata, en realidad, de una centralización,
de un reforzamiento del papel, la importancia y el poder de los gigantes monopolistas. En los países capitalistas más viejos, dicha red bancaria es todavía más espesa. En Gran Bretaña, incluyendo Irlanda, en 1910 los bancos tenían un total de 7.151 sucursales. Cuatro grandes bancos contaban con más de 400 sucursales cada uno, entre 447 y 689. Otros cuatro, más de 200, y 11, más de 100. En Francia, los tres bancos más importantes, Crédit Lyonnais, Comptoir National y Société Générale, han ampliado sus operaciones y la red de sucursales como sigue. En 1820 había 47 sucursales en provincias, 17 en París y 64 en total. Tenían en capital 200 millones de francos propios y 427 millones de francos ajenos. Para 1909 tenían 1033 sucursales de cajas en provincias, 196 en París y un total de 1229. Tenían un capital de 887 millones de francos propios y 4.363 millones de francos ajenos. Para mostrar las relaciones de un gran banco moderno, Riester suministra datos sobre el número de cartas enviadas y recibidas por la Diskonto-Gesellschaft, uno de los bancos más importantes de Alemania y de todo el mundo. En 1914 poseía un capital de 300 millones de marcos. En el año de 1852, el número de cartas recibidas era de 6.135 y el número de cartas remitidas era de 6.292. En el 1900, el número de cartas recibidas era de 533.102 y el número de cartas remitidas era de 626.043. En el gran banco parisiense Crédit Lyonnais, el número de cuentas corrientes pasó de 28.535 en 1875 a 633.539 en 1912. Estas simples cifras muestran, quizás mejor que las grandes adquisiciones, cómo la concentración del capital y el aumento del volumen de negocio bancario cambian radicalmente la importancia de los bancos. Los capitalistas diversos se transforman en un capitalista colectivo, cuando lleva una cuenta corriente para los capitalistas. El banco realiza una operación puramente técnica, auxiliar, pero cuando esta operación crece hasta alcanzar proporciones enormes, nos encontramos con que un puñado de monopolistas subordina a sus intereses las operaciones comerciales e industriales de toda la sociedad capitalista, estando en condiciones, por medio de sus relaciones bancarias, sus cuentas corrientes y otras operaciones financieras. De primero, conocer exactamente la situación financiera de los distintos capitalistas. Segundo, controlarlos, influyendo sobre ellos a través de la ampliación o la restricción del crédito, facilitándolo o dificultándolo, y finalmente, de decidir enteramente su destino, determinar su rentabilidad, privarles de capital o permitirles acrecentarlo rápidamente y en proporciones inmensas, etc. Acabamos de referirnos al capital de 300 millones de marcos de la Diskonto-Gesellschaft. El aumento del capital de este banco fue uno de los episodios de la lucha por la hegemonía entre los dos bancos berlinenses más grandes, Deutsche Bank y Diskonto-Gesellschaft. En 1870, el primero, que estaba empezando, solo contaba con un capital de 15 millones, mientras que el segundo poseía 30 millones. En 1908, el primero tenía un capital de 200 millones y el segundo 170. En 1914, el primero alcanzó los 150 millones y el segundo los 300, gracias a la fusión con otro banco importantísimo, la Asociación de Bancos de Schaffhausen. Y por supuesto, esta lucha por la hegemonía se desarrolla en paralelo a los acuerdos, cada vez más frecuentes y duraderos, entre ambos bancos. Las siguientes son las conclusiones a las que ese desarrollo hace llegar a los especialistas en temas bancarios, que examinan los problemas económicos desde un punto de vista que no supera, ni de lejos, los límites del reformismo burgués más moderado y prudente. Los demás bancos seguirán la misma senda, escribe la revista alemana Die Bank, al comentar la elevación a 300 millones del capital de la Diskonto-Gesellschaft, y las 300 personas que actualmente deciden los distintos económicos de Alemania se verán reducidas con el tiempo a 50, 25 o incluso menos. No podemos esperar que este movimiento hacia la concentración quede limitado a los bancos. Las estrechas relaciones entre los distintos bancos conducen asimismo, de un modo natural, al acercamiento entre los consorcios industriales protegidos por dichos bancos. Un buen día nos despertaremos y veremos, sorprendidos, que ante nuestros ojos solamente habrá trust y tendremos la necesidad de reemplazar los monopolios privados por monopolios de Estado. Sin embargo, en realidad, nosotros no tendremos nada que reprocharnos, excepto el haber dejado que las cosas discurriesen libremente, aceleradas ligeramente por la manipulación de las acciones. Aquí tenemos un buen ejemplo de la impotencia del periodismo burgués,
que solo se distingue de la ciencia burguesa por su menor franqueza y por la tendencia a ocultar el fondo de las cosas, a ocultar el bosque tras los árboles, sorprenderse con las consecuencias de la concentración, hacer reproches al gobierno de la Alemania capitalista o a la sociedad capitalista, nosotros, entre comillas, temer que el lanzamiento de acciones acelere la concentración del mismo modo que un especialista alemán en cárteles, Csikszentmihalyi, teme los trusts estadounidenses y prefiere los cárteles alemanes porque, según él, no son tan susceptibles de acelerar de un modo tan excesivo como los trusts el progreso técnico y económico. ¿No es todo esto una prueba de impotencia? Pero los hechos son los hechos. En Alemania no hay trust, sino solamente cárteles, pero el país lo gobiernan, como mucho, 300 magnates capitalistas, cuyo número disminuye sin cesar. En todo caso, los bancos de todos los países capitalistas intensifican y aceleran el proceso de concentración del capital y de formación de monopolios, a pesar de todas las diferencias que pueden existir entre sus legislaciones bancarias. Los bancos crean en escala social la forma, y nada más que la forma, de la contabilidad general y de la distribución general de los medios de producción, escribió Marx hace medio siglo, en El Capital. Los datos que hemos reproducido referentes al aumento del capital bancario, del número de oficinas y sucursales de los bancos más grandes, de sus cuentas corrientes, etc., nos muestran en concreto esa contabilidad general de toda la clase capitalista, y no solo capitalista, puesto que los bancos recogen, aunque solo sea temporalmente, los ingresos monetarios de todo género, tanto de los empresarios más pequeños como de los empleados y de una reducida capa superior de los obreros. La distribución general de los medios de producción, he aquí lo que brota, desde el punto de vista formal, de los bancos modernos, de los que más importantes, entre 3 y 6 en Francia, de 6 a 8 en Alemania, disponen de miles y miles de millones. Pero, por su contenido, esa distribución de los medios de producción no es, ni mucho menos, general, sino privada, es decir, sirve a los intereses del gran capital, y en primer lugar del más grande, el capital monopolista, que opera en unas condiciones en que las masas soportan privaciones, en que todo el desarrollo de la agricultura queda inevitablemente rezagado respecto al desarrollo de la industria, dentro de la cual la industria pesada exige un tributo a todas las demás ramas industriales. En cuanto a la socialización de la economía capitalista, los bancos empiezan a sufrir la competencia de las cajas de ahorro y las oficinas postales, que están más descentralizadas, es decir, llegan a un número mayor de localidades, a más lugares remotos, a segmentos más amplios de la población. Estos son los datos recogidos por una comisión estadounidense encargada de analizar el aumento comparado de los depósitos en bancos y cajas de ahorro. En el año 1880, en Gran Bretaña, se depositó 8.4 miles de millones de marcos en bancos. En cajas de ahorro se depositaron 1.6 miles de millones de marcos. En Alemania se depositaron 0,5 miles de millones de marcos en bancos, 0,4 en sociedades de crédito y 2.6 en cajas de ahorro. Para 1908, en Gran Bretaña, se depositaron 23.2 miles de millones de marcos en los bancos y solamente 4.2 en cajas de ahorro. En Francia, 3.7 miles de millones de marcos en bancos y en cajas de ahorro 4.2 miles de millones de marcos. En Alemania se depositaron 7.1 miles de millones de marcos en el banco, 2.2 en sociedades de crédito y en cajas de ahorro 13.9 miles de millones de marcos. Dado que pagan los depósitos a un interés del 4 o 4.25%, las cajas de ahorro deben buscar inversiones rentables para sus capitales, dedicándose a operaciones de descuento de letras de cambio, hipotecas y otras. Las fronteras entre bancos y cajas de ahorro van difuminándose más y más. Las cámaras de comercio de Bochum y Erfurt, por ejemplo, exigen la prohibición a las cajas de ahorro de las operaciones puramente bancarias, tales como el descuento de letras de cambio, y también la limitación de la actividad bancaria de las oficinas postales. Los magnates bancarios parecen temer que el monopolio de Estado les robe a ellos cuando menos se lo esperen. Pero, naturalmente, dicho temor no es más que la expresión de la rivalidad entre dos jefes de departamento de una misma oficina porque, por un lado, al fin y al cabo, son esos mismos magnates de capital bancario quienes controlan realmente los miles de millones confiados a las cajas de ahorro y, por otro lado, el monopolio del Estado en la sociedad capitalista es meramente un medio de elevar y garantizar los ingresos de los millonarios al borde de la bancarrota en tal o cual industria. La sustitución del viejo capitalismo, donde imperaba la libre competencia, por el nuevo, donde reina el monopolio, la expresa, entre otras cosas, la disminución de la importancia de la bolsa. Hace ya tiempo, dice Die Bank, que la bolsa ha dejado de ser el intermediario indispensable de la circulación que era antes,
cuando los bancos no podían aún colocar la mayor parte de las emisiones entre sus clientes. Todo banco es una bolsa. Este moderno aforismo es tanto más verdad cuando mayor es el banco y cuanto mayor es la concentración del negocio bancario. Si antes, en los años 70, la bolsa, con sus excesos de juventud, alusión delicada al crack bursátil de 1873, a los escándalos de la Kurdenzeit, etc., abrió la era de la industrialización de Alemania. En el momento actual, los bancos y la industria se las pueden arreglar solos. La dominación de nuestros grandes bancos sobre la bolsa no es más que la expresión del Estado industrial alemán completamente organizado. Si el campo de acción de las leyes económicas que funcionan automáticamente se estrecha y el de la regulación consciente a través de los bancos se amplía extraordinariamente, la responsabilidad de unas pocas cabezas dirigentes sobre la economía nacional aumenta en proporciones inmensas, dice el profesor alemán Schulz Gabernitz. Este apologista del imperialismo alemán, que es una autoridad entre los imperialistas de todos los países, se esfuerza en pasar por alto un detallito, que esa regulación consciente, a través de los bancos, consiste en el saqueo del público por un puñado de monopolistas, completamente organizados. La tarea del profesor burgués no es dejar al desnudo todo el mecanismo, no es exponer todas las intrigas de los monopolistas bancarios, sino embellecerlas. Del mismo modo, Rieser, un economista todavía más prestigioso y una personalidad del mundo financiero, se escurre con frases vacías sobre hechos que es imposible negar. La bolsa va perdiendo cada vez más la cualidad absolutamente indispensable para toda la economía y para la circulación de los valores de ser no solo el instrumento más exacto de medición, sino también un regulador casi automático de los movimientos económicos que convergen hacia ella. En otras palabras, el viejo capitalismo, el capitalismo de la libre competencia, con su regulador absolutamente indispensable, la bolsa, está pasando a la historia. En su lugar ha surgido un nuevo capitalismo, con los rasgos evidentes de algo transitorio, que representa una mezcolanza de libre competencia y monopolio. Se desprende una pregunta: ¿en qué desemboca el desarrollo del capitalismo moderno? Pero los estudiosos burgueses tienen miedo a hacérsela. Hace 30 años, los patronos, compitiendo libremente entre sí, realizaban las 9/10 partes de la tarea de su negocio ajena al trabajo manual. En la actualidad, son los empleados los que realizan las 9/10 partes de esa labor intelectual. Los bancos se hallan a la cabeza de esta evolución. Esta confesión de Schulz Gabernitz lleva una y otra vez a la pregunta: ¿a dónde conduce el desarrollo de este nuevo capitalismo, del capitalismo en su fase imperialista? Entre el reducido número de bancos que, gracias al proceso de concentración, se encuentran al frente de toda la economía capitalista, se observa naturalmente una tendencia creciente a los acuerdos monopolistas, al trust bancario. En Estados Unidos no son 9, sino 2 grandes bancos, de los multimillonarios Rockefeller y Morgan, los que controlan un capital de 11.000 millones de marcos. En Alemania, la absorción, ya comentada, de la Asociación Bancaria de Schaffhausen por la Diskonto Gesellschaft motivó las siguientes reflexiones en la Frankfurter Zeitung, periódico que defiende los intereses bursátiles. El movimiento de concentración bancaria restringe el círculo de instituciones a las que uno puede dirigir en demanda de crédito, con lo que la gran industria aumenta su dependencia de un reducido número de grupos bancarios. Como resultado de la estrecha relación entre la industria y el mundo financiero, la libertad de movimiento de las sociedades industriales necesitadas de capital bancario se ve restringida. Por eso, la gran industria asiste con cierta perplejidad a la transformación en trust de los bancos, cada vez más intensa. En efecto, hemos visto repetidamente el germen de ciertos acuerdos entre los grandes consorcios bancarios, acuerdos cuya finalidad es limitar la competencia. Una y otra vez, la última palabra del desarrollo bancario es el monopolio. En cuanto a la estrecha relación existente entre los bancos y la industria, es precisamente en esta esfera donde quizás se ponga más de relieve que en cualquier otra el nuevo papel de los bancos. Si el banco descuenta las letras de una firma, le abre una cuenta corriente, etc., estas operaciones consideradas aisladamente no disminuyen en lo más mínimo la independencia de la misma, y el banco no pasa de ser un simple intermediario. Pero si estas operaciones se multiplican y se convierten en una práctica frecuente, si el banco recoge en sus manos enormes montos de capital, si las cuentas corrientes de una empresa permiten al banco, y esto es lo que sucede, conocer de un modo cada vez más detallado y completo la situación económica de su cliente, el capitalista industrial depende cada vez más del banco. Paralelamente, se establece, por así decirlo, un vínculo personal entre los bancos y las mayores empresas industriales y comerciales.
La fusión de los unos y de las otras a través de la adquisición de acciones mediante la entrada de los directores de los bancos en los consejos de administración de las empresas industriales y comerciales y viceversa. El economista alemán Heidels ha reunido datos muy completos sobre esta forma de concentración de capital y las empresas. A través de sus directores, 6 grandes bancos berlinenses estaban representados en 344 sociedades industriales y a través de los miembros de sus consejos de administración en otras 407, o sea, un total de 751. En 289 sociedades tenían 2 representantes en el respectivo consejo o ocupaban en ellos la presidencia. Estas sociedades comerciales e industriales pertenecían a las más diversas ramas: aseguradoras, transportes, restaurantes, teatros, industria de objetos artísticos, etc. Por otra parte, en 1910, en los consejos de supervisión de esos 6 bancos había 51 grandes industriales, entre ellos el director de la firma Krupp, el de la poderosa naviera Hapag, Hamburg America, etc., etc. Entre 1895 y 1910, cada uno de esos 6 bancos participó en la emisión de acciones y obligaciones de varios cientos de compañías industriales, entre 281 y 419. El vínculo personal entre la banca y la industria se completa con el vínculo personal de ambas con el gobierno. Los puestos en los consejos de administración, escribe Heidels, son confiados voluntariamente a personalidades de renombre, así como a antiguos funcionarios del Estado, los cuales pueden facilitar en grado considerable las relaciones con las autoridades. En el consejo de administración de un banco importante encontramos generalmente a algún miembro del Parlamento o del Ayuntamiento de Berlín. Los grandes monopolios capitalistas van formándose y desarrollándose, por así decirlo, a toda máquina y por todas las vías, tanto las naturales como las sobrenaturales. Se establece sistemáticamente una suerte de división del trabajo entre los varios cientos de reyes de las finanzas que dominan la moderna sociedad capitalista. Simultáneamente a este ensanchamiento de la esfera de actividad de ciertos grandes industriales que se incorporan a los consejos de administración de los bancos, etc., y a la asignación de la gestión de zonas industriales determinadas a los directores de los bancos provinciales, se produce cierto aumento en la especialización entre los directores de los grandes bancos. En general, tal especialización es concebible únicamente si el banco es de grandes proporciones, en particular en cuanto a sus relaciones con la industria. Esta división del trabajo opera en 2 sentidos. Por un lado, las relaciones con la industria en su conjunto se les confían a un director, como función especial, y por otro, cada director se encarga del control de empresas sueltas o de grupos de empresas que son afines por su producción o intereses. El capitalismo está ya en condiciones de ejercer el control organizado de las empresas sueltas. La especialidad de uno es la industria alemana o simplemente incluso la de Alemania Occidental, la parte más industrializada del país. La de otros son las relaciones con los países y con la industria extranjera. Los informes sobre los industriales, las cuestiones bursátiles, etc. Además, cada director de banco a menudo se encarga de una zona o una rama especial de la industria. Uno se ocupa principalmente de los consejos de administración de las ciudades eléctricas, otro de las plantas químicas, azucareras o cerveceras, un tercero de un cierto número de empresas sueltas, pero al mismo tiempo figura en el consejo de administración de compañías y de seguros. En resumen, es indudable que, a medida que van aumentando el volumen y la diversidad de sus operaciones, en los grandes bancos se establece una división del trabajo cada vez mayor entre los directores, con el fin, y de resultado, de elevarlos un poco, por así decirlo, por encima de las operaciones puramente bancarias, de que estén más capacitados para abordar los problemas generales de la industria y los problemas específicos de sus diferentes ramas, con el objetivo de prepararlos para su actividad en la esfera industrial que está bajo la influencia del banco. Este sistema se complementa con el empeño de los bancos de elegir para sus consejos de supervisión a gente que conozca bien la industria, a empresarios, antiguos funcionarios, en particular los procedentes de las áreas ferroviaria o minera, etc. En la banca francesa nos encontramos el mismo sistema, solo que en una forma ligeramente diferente. Por ejemplo, uno de los 3 grandes bancos franceses, el Crédit Lyonnais, ha montado servicio para recopilar información financiera. En dicho servicio trabajan permanentemente más de 50 ingenieros, estadísticos, economistas, abogados, etc. Cuesta al año entre 600.000 y 700.000 francos y está dividido en 8 secciones. Una recoge datos sobre las empresas industriales, otra estudia las estadísticas generales, otra las navieras y las compañías ferroviarias, otra los valores bursátiles, una quinta los informes financieros, etc. El resultado es, por un lado, una fusión cada vez mayor, o en la acertada expresión de Bujarin, el ensamblaje de los capitales bancarios e industrial,
y por otro, la transformación de los bancos en instituciones con un auténtico carácter universal. Encontraremos necesario citar exactamente a Heidels, quien ha estudiado mejor el tema. Un examen de las relaciones industriales en su conjunto revela el carácter universal de los establecimientos financieros que trabajan para la industria. A diferencia de otras formas de bancos, y en oposición a la demanda, a veces expresada en las publicaciones de que los bancos deben especializarse en una esfera de negocio o en una rama industrial determinadas a fin de pisar terreno firme, los grandes bancos tienden a que sus relaciones con las empresas industriales sean lo más variadas posible, tanto desde el punto de vista del lugar como de la rama de producción, y procurar eliminar los desniveles en la distribución del capital entre las distintas zonas o ramas de la industria, desniveles que responden al desarrollo particular de cada empresa. Una tendencia a establecer relaciones con la industria en general, otra a hacerlas sólidas y duraderas. Ambas se han hecho realidad en los 6 grandes bancos, no completamente, pero sí en proporciones considerables y en un grado igual. A menudo, los medios comerciales e industriales se quejan del territorismo de los bancos, y no es nada sorprendente escuchar tales lamentos cuando los grandes bancos mandan, como nos muestra el ejemplo siguiente. El 19 de noviembre de 1901, uno de los grandes bancos berlinenses, los llamados bancos D, el nombre de los 4 bancos más importantes empieza por esa letra, dirigió el Consejo de Dirección del Consorcio del Cemento del Noroeste y Centro de Alemania la siguiente carta. Según la nota de ustedes publicada el 18 del corriente por cierto periódico, parece que debemos admitir la eventualidad de que la Asamblea General de su consorcio, a celebrar el 30 del actual, decida tomar medidas que podrían introducir en su empresa modificaciones que son inaceptables para nosotros. Por esta razón, y lamentándolo profundamente, nos vemos obligados a retirarles el crédito de que hasta ahora gozaban. Ahora bien, si dicha Asamblea General no aprueba medidas inaceptables para nosotros, y se nos dan garantías a este respecto para el futuro, estaremos dispuestos a abrir negociaciones con el fin de concederles un nuevo crédito. En esencia, son las mismas quejas del pequeño capital respecto al yugo del grande, solo que en este caso la categoría de pequeño capital corresponde a todo un consorcio. La vieja lucha entre el pequeño y el gran capital continúan a un nuevo nivel, infinitamente más elevado. Es evidente que, disponiendo como disponen de miles de millones, los grandes bancos pueden impulsar el proceso técnico valiéndose de medios muy superiores a los del pasado. Por ejemplo, crean sociedades especiales de investigación técnica, de cuyos resultados, por supuesto, solamente se benefician las empresas industriales amigas. Entre ellas se cuentan la Sociedad para el Estudio del Ferrocarril Eléctrico, la Oficina Central de Investigaciones Técnicas y Científicas, etc. Los propios ejecutivos de los grandes bancos no pueden dejar de ver las nuevas condiciones que están surgiendo en la economía nacional, pero son impotentes ante ellas. Cualquiera que haya observado durante los últimos años, dice Heidels, los cambios de titulares en las direcciones y los consejos de administración de los grandes bancos, no habrá podido dejar de ver que el poder pasa paulatinamente a manos de quienes consideren necesario y cada vez más vital que los grandes bancos intervengan activamente en el desarrollo general de la industria. Sobre este particular, entre ellos y los viejos directores bancarios, hay desvanecencias crecientes en el terreno profesional, y a menudo también en el personal. El fondo de la cuestión es en sí los bancos. En su calidad de instituciones de crédito, se ven o no perjudicados por esa intervención en la industria, si no se sacrifican los principios firmes y el beneficio seguro a una actividad que no tiene nada en común con el papel de intermediario en la concesión de créditos y que coloca a los bancos en un terreno en el que están aún más expuestos que antes a las fuerzas ciegas de la coyuntura mercantil. Esa es la opinión de muchos de los directores banqueros de más edad, mientras que la mayoría de los jóvenes consideran que la intervención activa en la industria es una necesidad tan grande como la que hizo surgir, simultáneamente, con la gran industria moderna, a los grandes bancos y a la banca industrial moderna. Ambas partes solo coinciden en una cosa, que en las nuevas actividades de los grandes bancos no hay ni principios firmes ni fines concretos. Al viejo capitalismo le ha pasado su hora. El nuevo presenta una etapa transitoria hacia algo distinto. Carece de sentido buscar principios firmes o fines concretos, con el objetivo de reconciliar el monopolio con la libre competencia. Las opiniones de la gente práctica suenan bastante distintas a los elogios de los encantadores de serpientes oficiales del capitalismo organizado, como Schulz, Gabernitz, Liefman y otros teóricos por el estilo. ¿Cuándo se implantaron definitivamente las nuevas actividades de los grandes bancos? Heidels nos da una respuesta bastante precisa a esta importante cuestión. Las relaciones entre las empresas industriales, con su nuevo contenido, sus nuevas formas y sus nuevos órganos, es decir, con los grandes bancos organizados a la vez de forma centralizada y descentralizada,
no aparecen como fenómeno económico característico antes de los años 90. De hecho, en cierto sentido, puede considerarse que su fecha de arranque fue el año 1897, cuando tuvieron lugar importantes fusiones y cuando se introdujo por primera vez la nueva forma de organización descentralizada, para adaptarse a la política industrial de los bancos. Este punto de partida tal vez se pueda traer a una fecha más reciente, puesto que fue la crisis de 1900 la que aceleró e intensificó enormemente el proceso de concentración de la industria y la banca. Consolidó ese proceso, convirtió por primera vez las relaciones con la industria en un auténtico monopolio de los grandes bancos e hizo esas relaciones mucho más estrechas e intensas. Así pues, el siglo XX marca el punto de inflexión entre el viejo capitalismo y el nuevo, entre la dominación del capital en general y la dominación del capitalismo financiero.